Ok, entonces iniciamos una nueva clase el día de hoy, 9 de julio, y vamos a empezar con física, pues, ¿no? Les estaba haciendo recuerdo de qué era lo que habíamos visto durante el curso, ¿no? Recordemos que iniciamos nosotros trabajando lo que es las bases de las matemáticas que íbamos a necesitar para desarrollar correctamente física, ¿no? Y dentro de esto nosotros aprendimos a despejar ecuaciones, a resolver ecuaciones lineales, a resolver ecuaciones cuadráticas, resolver triángulos, rectángulos por trigonometría, utilizar tanto la calculadora, realizar conversiones, notación científica, cifras significativas. Entonces vimos todos estos temas y bueno, inclusive también vimos lo que es análisis dimensional y lo que es el principio de la suma homogénea, que de hecho muchas de las veces nosotros la hemos utilizado acá. Entonces, eso fue el preámbulo, pues, ¿no? Pero así, el primer módulo, por decirlo de alguna manera, que era nuevo, era el capítulo de vectores, en donde nosotros trabajamos cómo se pueden representar los vectores, de qué manera. También vimos vectores unitarios, suma de vectores por sus tres métodos, método por componentes, método por la ley del seno, la ley del coseno, método gráfico, del paralelogramo, también vimos lo que es este método del polígono. Entonces, vimos muchísimas cosas de vectores, ¿no? Y eso nos ayudó también para ingresar en el siguiente bloque, que era cinemática, ¿no? Dentro de este bloque nosotros vimos todo lo que fueron los movimientos, ¿verdad? Los movimientos y pues bueno, cinemática se divide en dos grandes bloques, que es movimientos en una sola dimensión y movimientos en dos dimensiones. Dentro del movimiento de una sola dimensión, nosotros vimos tres tipos de movimientos. ¿Cuáles eran, chicos? A ver, ¿cuáles eran los movimientos en una sola dimensión? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuáles eran los movimientos en una sola dimensión? A ver, ¿alguien se acuerda cuáles eran los movimientos en una sola dimensión? Vamos, yo sé que ustedes se recuerdan. A ver, ¿cuáles eran? Muy bien, muy bien, Adri, ¿sí? Nosotros tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que este movimiento se caracterizaba por ser un movimiento en línea recta con velocidad constante, ¿no? Velocidad constante. Si la velocidad era constante, entonces, ¿qué es lo que no había aquí, chicos? A ver. Correcto, no había aceleración, ¿no? La aceleración era igual a cero, pero ojo que esto implica que la aceleración tangencial también sea cero y que y la aceleración centrípeta también vale cero. Pues no, recordemos eso. Estamos haciendo un análisis mucho más profundo. Ahora, luego nosotros vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la característica de este movimiento, chicos? A ver. Chicos, cuál es la característica de este movimiento? Ya, ¿qué más? Correcto. Este de aquí es un movimiento que tiene una aceleración constante, ¿no? Y si tiene aceleración, pues bueno, es una aceleración que es diferente de cero, pero esto implica que la aceleración tangencial sea diferente de cero. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento recto, ¿qué aceleración no va a tener? A ver. Estoy haciendo un repaso de todo lo que es el capítulo de cinemática, ¿no? Entonces, al ser un movimiento recto, ¿qué tipo de aceleración no va a tener? A ver, correcto, muy bien, Jen. Eh, este, Correcto, la aceleración centrípeta no va a tener, ¿no? ¿Por qué no va a tener? Porque no va a cambiar de dirección, pues la velocidad, no siempre la dirección va a estar perdón, la velocidad siempre va a apuntar en una sola dirección, porque es un movimiento recto, ¿no? Ahora bien, esto de aquí son los dos primeros movimientos y ahí nos falta lo que es el caída libre, ¿no? El de caída libre.
¿cuál es la, o bueno, no le voy a llamar caída libre, sino mejor le voy a llamar movimiento vertical, ¿sí? Porque si yo le llamo caída libre, también voy a tener que colocar tiro vertical o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el movimiento vertical se caracteriza porque se lo hace ¿en qué eje, chicos? ¿En el eje vertical o el eje horizontal? Correcto, se lo, se lo trabaja en el eje J, ¿no? O en el eje Y, como ustedes quieran llamarlo, el eje vertical. Y aquí hay un dato curioso, ¿no? Porque la aceleración, yo puedo poner la aceleración que yo quiera. A ver, aquí yo puedo poner la aceleración que yo quiera como en el MRV. A ver. No, ¿verdad? En este caso, la aceleración sería la aceleración de la gravedad y esto va a estar definido, pues no, vamos a utilizar 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso de ahí es un movimiento vertical. Ahora bien, luego de eso, luego de haber visto lo que es movimiento vertical y movimiento MRU y movimiento MRV, ya terminamos toda la clasificación correspondiente a los movimientos en una sola línea, ¿no? Es decir, en línea recta. Todo esto de aquí, movimiento vertical, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, son movimientos que se dan en una sola dirección, en una sola recta, ¿ok? O en una sola dimensión. Pero existen movimientos en dos dimensiones. ¿Cuáles son estos dos movimientos en dos dimensiones? A ver. Bueno, de hecho tenemos tres, ¿no? Correcto, nosotros vamos a tener el tiro parabólico. ¿Por qué el parabólico es en dos dimensiones? Pues porque avanzamos en X y avanzamos en Y. También tenemos el movimiento circular uniforme. ¿Y por qué es un movimiento en dos direcciones? Porque la trayectoria de la partícula es un círculo, ¿no? Y pues bueno, entonces aquí nosotros vamos a tener coordenadas tanto en X como en Y. ¿Sí? Es decir, que la partícula se mueve en dos dimensiones, en un eje X y un eje Y. Y luego tendríamos el movimiento circular uniformemente variado, ¿verdad? Que básicamente es la misma trayectoria circular, solo que ya posee aceleración. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí es lo que hemos abarcado hasta ahora en el curso. Han sido 2, 3 semanas. ¿Cuántas semanas tenemos nosotros con ustedes? O sea, el curso que recién ingresó. Ustedes están desde el 12 de julio, ¿no? De junio. 1, 2, 3, 4 semanas ya tenemos un mes. En un mes hemos avanzado todos estos temas, pues, ¿no? No fue fácil, ¿sí? No fue fácil. De hecho, no ha sido fácil, ha sido mucha información que recopilar, pero ya queda también a su voluntad, ¿no? A su disciplina que le meta para estudiar, ¿ok? Entonces, yo entiendo que es mucha información, pero bueno, pues no, hay que ir avanzando y trabajando. Entonces, con esto de aquí, con este breve repaso, nosotros damos inicio, bueno, damos por cerrado el bloque de cinemática y vamos a ver otro bloque que es mucho más, no extenso, sino mucho más, no complicado, no lo podríamos llamar complicado, sino anti-intuitivo, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Recuerden que yo les había dado una recomendación de que por favor se hagan, hagan en una cartulina, coloquen todas las ecuaciones que hemos trabajado y eso de ahí les puede ayudar, chicos. Créanme que eso les va a ayudar. Y con los ejercicios que ustedes tienen en los bancos de preguntas, pues sería la dosis perfecta para que ustedes retengan la información que necesitan. ¿Ok? Antes de iniciar con el nuevo bloque, quisiera saber si existe alguna pregunta. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, de hecho también en el canal de YouTube ustedes pueden encontrar videos de cinemática, de dinámica también, y pues bueno, hasta de vectores, ¿no? Entonces sí les recomiendo que por favor lo chequen. Ahora bien, eh, veamos.
Ahora vamos a iniciar un nuevo bloque y pues bueno, este bloque es uno de los más importantes y más, más importantes y más bonitos de todos, pues, ¿no? Que es dinámica, ¿no? Entonces, estuve conversando con ciertos estudiantes y me supieron indicar que tenemos que igual trabajar algo de teoría y pues bueno, eso es lo que yo voy a trabajar el día de hoy. Bueno, no todo, ¿no? Pero sí voy a explicarles paso a paso, ¿no? Al menos lo que es la introducción de dinámica. Y pues bueno, entonces, ¿alguna pregunta, chicos, antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, ahora el bloque que nosotros vamos a ver es un bloque que se conoce como dinámica, pues, ¿no? Y es uno de los bloques más complejos que tiene la ingeniería, porque en este bloque nosotros vamos a estudiar, ¿sí? En este bloque nosotros vamos a estudiar las fuerzas que, pues bueno, las fuerzas eh, que están inmersas dentro de los movimientos de los cuerpos. Eso es lo que vamos a trabajar a continuación, pues, ¿no? Eh, ahora bien, cuéntenme, ¿en el colegio ustedes vieron dinámica? A ver, ¿en el colegio ustedes vieron dinámica? No me dice. Ya, sí vieron, dice. Sí, algunos ven, algunos no ven. Ya, eso de ahí yo lo tengo bastante claro. Pero sí me gustaría saber si es que están familiarizados con las terceras leyes de Newton, porque eso es lo que nosotros vamos a ver, las tres leyes de Newton, y esas las vamos a estar trabajando. ¿Ok? Ahora bien, cuéntenme, ¿qué tipo de fuerzas ustedes me pueden decir que existen, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas existen? Y la fuerza del amor no es una respuesta, por si acaso, por si acaso. A ver. ¿Qué tipo de fuerzas ustedes creerían que existen? A ver. Correcto, muy bien. Tenemos por ahí la fuerza de la gravedad. ¿Ok? ¿Qué más? Muy bien. En esta imagen que ustedes observan ahí en pantalla, ¿sí? En la imagen que ustedes observan en pantalla, nosotros tenemos básicamente con ese movimiento de esos tres elementos que tenemos ahí, que es el elemento del palo de billar, tenemos la bola blanca y la bola azul. Ahí hay básicamente todo lo que nosotros vamos a ver en este capítulo, ¿no? Y de hecho es por eso que he escogido ese fondo cinemático, pues, ¿no? O sea que se mueve, dinámico, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de dinámica, nosotros hacemos referencia a movimientos, ¿verdad? Hacemos referencia a movimientos, a cambios de movimientos, a aceleraciones, desaceleraciones, fuerzas, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, vamos a la primera lámina y nos dice, ¿qué es la dinámica? Proviene del griego dínamos y significa fuerza y potencia, ¿sí? Eso es lo que significa dínamos porque proviene de la palabra griego, pues, ¿no? Estudia la relación que existe entre el movimiento y las fuerzas que lo producen, pues, ¿no? Porque para que se produzca un movimiento, eso quiere decir que una fuerza anteriormente tuvo que haber intervenido para que se tenga como consecuencia ese movimiento, ¿no? La dinámica fue desarrollada por Isaac Newton, concluyendo con sus famosas tres leyes fundamentales del movimiento, pues, ¿no? Tres leyes fundamentales del movimiento. Actualmente se conoce que estas leyes están limitadas y esto es ¿por qué? Pues bueno, a escalas normales, que es como nosotros conocemos el mundo, lo que podemos tocar, lo tangible, lo que nosotros podemos intervenir con estos objetos y podemos tocarlos, etcétera, etcétera, las tres leyes de Newton funcionan de manera espectacular. Asimismo, a nivel macroscópico, es decir, a nivel universal, también
funcionan las leyes, las tres leyes de Newton. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros nos vamos a dimensiones mucho más pequeñas, y yo les hablo acerca de una distancia menor al radio de un átomo, ¿no? Y pues bueno, ahí donde ya la mecánica cuántica empieza a tomar un poco más de color, vienen las tres leyes de Newton y pues bueno, simplemente se desactivan y ahí trabajan otro tipo de mecánica, pues no, de hecho la mecánica cuántica al principio no era aceptada y se la tomaba como un chiste, ¿no? Y simplemente decían que la física clásica, que es la que nosotros estudiamos, es la que rige y puede describir perfectamente al universo, cuando actualmente se sabe que no es así. ¿Por qué? Porque en escalas más pequeñas, como por ejemplo, aquí nosotros tenemos la escala de Planck, ¿sí? Esta escala de Planck es una escala la cual me indica que por debajo de esta cantidad de metros ya estaríamos trabajando con características cuánticas, ¿ok? Y por encima de esto, pues bueno, las tres leyes de Newton funcionarían perfectamente, ¿no? Si yo investigo, ¿verdad? Si yo investigo en internet y pregunto, pues bueno, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio de un átomo? ¿Ok? Entonces, fíjense que, a ver, déjenme ver el radio de un neutrón. ¿Ya? Entonces, en metros. ¿Ok? Entonces, veamos dónde me dice la... Miren, ve, aquí está. El radio del electrón es 2,81 por 10 a la menos 15, pero acá yo tengo por 10 a la menos 35. La pregunta es, ¿qué distancia es menor? ¿La 1,61 por 10 a la menos 35 o esta de aquí? A ver, esta de aquí es más grande. A ver, esta de aquí es más grande, chicos. Correcto, esta de aquí es más grande, ¿no? ¿Por qué es más grande? Porque tenemos el exponente en menos 15, pero acá lo tenemos en menos 35. Recuerden que esto de aquí es exponente, pues, ¿no? O sea, esto de aquí es notación científica, ¿ok? Entonces, para que yo les haga la comparación, ¿verdad? El radio de este electrón es como que si nosotros compararíamos el radio de la cabeza de una hormiga con el radio del Sol, ¿sí? Así básicamente sería, porque fíjense, son 15 ceros. Si 6 ceros es 1 millón nomás, ¿sí? Se pueden imaginar la cantidad de veces más pequeñas que se trabaja esto, ¿ok? Entonces, ahí para que ustedes tengan en cuenta que las tres leyes de Newton no es que funcionan en cualquier lugar del universo, ¿no? Ahora bien, también se aplican para medios continuos, es decir, que las tres leyes de física también es posible aplicarlas para líquidos y gases, pues, ¿no? De hecho, también se utilizan las tres leyes de Newton para describir el movimiento de fluidos, ¿sí? Como por ejemplo agua, ¿sí? Entonces también se lo utiliza, aunque es mucho más complejo porque, como ustedes podrán observar, el agua tiene una forma irregular, ¿no? Y adopta la forma del recipiente que por el cual es contenido. Entonces, se hace mucho más complejo, ¿no? De hecho, mecánica de fluidos es una de las mecánicas más complejas, pues, ¿no? Las leyes de Newton es una forma de entender cómo los cuerpos se mueven en nuestro entorno, pues, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos las tres leyes de Newton de manera íntegra, de manera muy sustancial, vamos a poder entender pues cómo nosotros cómo los cuerpos se mueven, pues no en el espacio, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Ok, entonces, esto de aquí es simplemente un preámbulo de qué es o sea, qué es dinámica, pues, ¿no? Dato curioso, por si acaso, para despertarles un poquito el interés a ustedes,
las tres leyes de Newton no fueron producto de una deducción matemática, pero, por ejemplo, imagínense a una persona sentada en un escritorio 10 años y formulando, colocando ecuaciones, demostraciones, etcétera, etcétera. No, de hecho, simplemente Isaac Newton lo que dijo, que si a un objeto le aplico una fuerza, se mueve tanta distancia. Si le aplico el doble de fuerza, ahora se va a mover el doble de distancia. Entonces existe una proporción entre la fuerza y la aceleración con la que va a transcurrir esa cantidad de distancia, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, y Newton no lo hizo solo. Detrás de las tres leyes de Newton existen muchas otras personas que no se las nombra, como por ejemplo tenemos a Copérnico, que también tenía la capacidad y tenía ciertas teorías acerca de cómo los cuerpos se mueven en el espacio. Tenemos también al famoso Kepler, que este de aquí o sea, se quedó picado en realidad, pues, ¿no? Porque se basó, Newton se basó en las ideas que tuvo Kepler, y luego Kepler se basó en las ideas que sacó Newton para poder establecer las famosas leyes de Kepler en lo que es cuerpos celestes, ¿no? Hablando de planetas y todos esos sistemas planetarios. Galileo Galilei también fue uno de los más antiguos que quisieron describir, ¿verdad? Quisieron describir el movimiento de los cuerpos, pues, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Creería que no, ¿verdad? Porque simplemente es como un dato curioso para que ustedes lo tengan en cuenta. Estas leyes son verdaderamente fundamentales porque se consideran fundamentales porque no pueden conseguirse de alguna otra forma que no sea de manera experimental, pues, ¿no? Las tres leyes de Newton son la base de la mecánica clásica, la cual también recibe el nombre de mecánica newtoniana. ¿Por qué? Porque esta mecánica está basada en las tres leyes de Newton y por eso se la conoce como mecánica newtoniana, ¿no? Eh, Correcto, ya terminamos con los datos curiosos. Ahora vamos pues bueno, ¿por qué es complicada la física, no? O al menos la dinámica. Porque nosotros hemos pasado mucho tiempo caminando, lanzando pelotas, empujando cajas y haciendo muchas otras cosas que implican movimiento, ¿no? Y al realizar esta actividad, nosotros hemos desarrollado ciertas ideas que ahora nosotros las conocemos como una especie de sentido común o por lógica, o simplemente un análisis deductivo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? El ejemplo más claro, chicos, que si yo lanzo dos objetos, nosotros tendemos a pensar que cae el que más masa tiene, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esto no es así. De hecho, aquí yo tengo un video. De hecho, aquí yo tengo un video, chicos, en el cual se demuestra lo contrario, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí, esto de aquí es un experimento, ¿no? Esto de aquí es un experimento en donde se coloca una pelota de billar, perdón, una pelota de bolos y ciertas plumajes de algún ave, ¿no? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que evidentemente la bola de boliche cayó mucho más rápido que las plumas, pues, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nosotros no estamos en presencia, bueno, estamos en presencia de un fluido, ¿verdad? Este fluido nos trata de detener o se opone al movimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando es tal y cual cuando ustedes se van a una piscina y ustedes se sienten más livianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un fluido mucho más, bueno, es un fluido diferente, ¿no? Diferente al aire y por eso ustedes se sienten más livianos y todo lo que está en el agua pesa menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este fluido es un fluido que ejerce una fuerza mucho mayor que el aire a nosotros, pues, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esta cámara, es una cámara que se le extrae, se le extrajo el aire, se le va a extraer el aire, y al momento que nosotros extraemos todo el aire, evidentemente ninguna persona debería estar ahí porque si no moriría, y debe estar totalmente cerrada, ¿sí? Debe estar totalmente cerrada. Entonces se vuelve a hacer el experimento y nosotros nos llevamos esta gran sorpresa, ¿no? Que en ausencia del aire, nosotros vamos a observar que los dos objetos caen a la misma velocidad al mismo tiempo, ¿ok?
Entonces, ahí ustedes pueden apreciar, chicos, que evidentemente los dos objetos caen al mismo instante en ausencia del aire, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí nosotros, pero fíjense que en la época de Newton, ojo, en la época de Newton, de hecho, él nunca tuvo acceso a una de estas cámaras, ¿sí? Simplemente fue la brillantez de una persona que no se quedaba con lo que sus ojos o lo que sus sentidos podían percibir. Esta persona iba mucho más allá de eso, ¿no? Y sin utilizar una cámara de vacío, fue capaz de asegurar que los dos objetos van a caer a la misma velocidad y al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es lo que nos falla a nosotros y es por eso que la dinámica se hace muy compleja, porque nosotros tenemos estos pequeños errores en bueno, en nuestra percepción, pues, ¿no? Que nosotros lo llamamos por sentido común, ¿verdad? Entonces, estas cosas a medida que nosotros vayamos estudiando física, se van a ir eliminando hasta que ya quede algo mucho más técnico, mucho más analítico, pues, ¿no? Y nosotros no nos vamos a dejar llevar por el famoso sentido común de que nosotros creemos que es así, pues, ¿no? Ok, entonces vamos avanzando. Y así nosotros llegamos a lo que son fuerzas e interacciones. En dinámica, el objeto de estudio son las fuerzas, ¿sí? Pero estas fuerzas, cuando nosotros hablamos en el lenguaje cotidiano, básicamente representa un empujón, un tirón, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a ver que una mejor definición es que la fuerza es la interacción que existen entre dos cuerpos, ¿verdad? O entre un cuerpo y su entorno. Y además la fuerza evidentemente se mide en newton, ¿sí? ¿Por qué se mide en newton? Pues bueno, lo mínimo que podría hacer este hombre es ponerle una unidad con su nombre, ¿no? De hecho, esto de aquí es una costumbre de los físicos, de los científicos más que todo. Si descubren algo, definen algo, le ponen la unidad por su apellido, ¿no? Por ejemplo, Henrys, no es Henry, es se me fue, la inductancia. Sí, es Henry, creo, Henrys o inductancia. Se mide en Henry, algo así, ¿no? En honor al científico estadounidense Joseph Henry. Otro ejemplo, también tenemos a Jules, ¿sí? También tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí nosotros tenemos, veamos, ¿cómo se llama este man? Aquí está, en honor a James Prescott Joule, ¿sí? Entonces, así, esa es básicamente una de las costumbres que tienen los físicos, pues, ¿no? Descubren algo y le quieren poner el apellido como unidad, ¿sí? De hecho, yo también lo haría, pero bueno. Entonces, aunque sería raro, de hecho, sería raro porque sería una unidad que sería un ramos. Sería, no queda, la verdad, no le pondría, de hecho no le pondría. Ahí trataría de buscar otro. No, pues quedaría un ramos. ¿Cuánto es eso? Un ramo. O sí, pues no, podría ser un RAM podría ser. Pero no, pues sería un RAM de memoria RAM, no pega, pues no, por ningún lado, así que ahí ya fue. Ok, entonces, veamos. El lenguaje cotidiano, bueno, habíamos visto que una fuerza simplemente es como un empujón, un tirón, una interacción entre dos cuerpos, ¿no? ¿Verdad? O también el entorno o las fuerzas que el entorno aplica sobre este cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, una fuerza, aquí en letras azules podemos leer que una fuerza es un empujón o un tirón, una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente, ¿no? Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Esto de aquí es importante, ¿no? Las fuerzas son cantidades vectoriales, porque yo necesito saber cuánto, en dónde y en qué dirección yo aplico la fuerza, porque no es lo mismo aplicar la fuerza, qué sé yo,
aplicar la fuerza en la parte superior de un objeto que aplicarla en la parte inferior del objeto. Entonces, necesitamos especificar correctamente dirección, magnitud de sentido y que son, pues bueno, estas son las características de un vector. ¿Ok? ¿Con esto tenemos alguna pregunta, chicos? A ver, ¿con esto tenemos alguna pregunta, por favor? ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros? Ok, listo. Entonces vamos avanzando entonces con lo siguiente, ¿no? Entonces ahora que nosotros ya sabemos que es una fuerza, ¿sí? Una fuerza es la interacción que nosotros vamos a tener entre dos objetos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tipo de fuerzas nosotros vamos a trabajar o no, vamos a ver, pues, ¿no? La primera fuerza que nosotros tenemos es la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal. Esta fuerza normal ocurre cuando existe contacto entre dos objetos o dos cuerpos, ¿no? Siempre que exista, y esto de aquí grábense por favor, siempre que exista el contacto de dos cuerpos, va a haber una normal, va a haber una fuerza de contacto, ¿sí? A esta de aquí también se la conoce como una fuerza de contacto. Cuando un objeto descansa sobre una superficie, ¿sí? Este ejerce un empujón sobre el objeto y que es perpendicular a la superficie y ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo colocara un cubito acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros vamos a tener, este cubo le voy a poner A y este cubo le voy a poner B. Aquí se van a generar una normal, ¿verdad? Que va a ser normal de B y vamos a tener otra normal de A, ¿sí? Siempre que haya contacto entre dos cuerpos, nosotros vamos a tener una respectiva normal, ¿ok? Siempre. Y esta normal va a ser perpendicular va a ser perpendicular al punto de contacto, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que es perfectamente perpendicular porque es un plano horizontal. Pero acá, que tenemos un plano inclinado, la normal no es que sigue hacia arriba, sino que debe inclinarse, ¿verdad? Debe inclinarse orientándose siempre hacia, bueno, o sea, una posición perpendicular al plano que existe el contacto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Todo claro, muy bien. Vamos a ver si todo está claro cuando veamos, cuando hagamos ejercicio, ¿no? Luego tenemos la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción, además de la fuerza normal, son, a ver, la fuerza de fricción, además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción. Es decir, que no siempre cuando yo tengo entre dos cuerpos un contacto, solo voy a tener una fuerza normal. No, también vamos a tener, si es que es posible, generalmente vamos a tener una fuerza de fricción, pues, ¿no? Y esta fuerza de fricción es una resistencia que tiene para moverse el objeto, pues, ¿no? Con respecto a otro. Entonces, esta fuerza de fricción sobre el objeto está aquí es paralela a la superficie y en sentido contrario del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí por la sombra, que nosotros podemos apreciar aquí, esta sombra, podríamos asumir que el bloque se mueve en este sentido. Para acá está el movimiento, ¿no? Y si para allá está el movimiento, eso quiere decir de izquierda a derecha, entonces la fricción debería de oponerse a ese movimiento. ¿Ok? Y por lo tanto la fricción debería ir hacia el otro lado. ¿Ok? Para calcular la fricción, nosotros utilizamos esta ecuación, ¿sí? Que es mu. ¿Quién es mu? Mu es el coeficiente de fricción y este depende de las superficies en contacto, ¿sí? Por otro lado, n representa la normal para la superficie. Ahora bien, ¿por qué depende de la superficie, chicos, el coeficiente de fricción? ¿Por qué creen ustedes que depende de la superficie el coeficiente de fricción? ¿Por qué depende? A ver.
¿Alguien tiene alguna idea que podría aportar, por favor? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es nada por gravedad, no es lo mismo, por ejemplo, arrastrar una caja, a ver, ustedes me van a decir, ¿no? Es lo mismo arrastrar una caja de herramientas metálicas, martillo, taladro, cincel, destornilladores, llave inglesa, cualquier tipo de herramientas metálicas. Es más fácil arrastrar esta caja por un piso cerámico con detergente a que hacerlo en tierra. ¿Qué creen ustedes? Lo que pasa es que el coeficiente de fricción, ¿verdad? Depende de los materiales que van a entrar en contacto. Prueben ustedes. No es lo mismo, por ejemplo, colocar silicona. No sé, actualmente los forros de los teléfonos son con un componente de silicona, ¿verdad? Y este componente de silicona, cuando ustedes lo ponen en una mesa de vidrio o en una superficie inclinada, se quedan medios pegados, ¿no? ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción que nosotros tenemos aquí con respecto al otro material es muy alto y por lo tanto la fricción aumenta bastante, ¿ya? Que tenga rueditas, si un vehículo o una carreta, algo, tiene ruedas, entonces la fricción va a tener en el punto de contacto de las ruedas con el suelo. ¿Sí? Evidentemente, también tiene que ver la zona de contacto, pues, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, y aquí también tenemos otra explicación, ¿no? No es lo mismo tener toda una caja, ¿verdad? Que toda esta caja está en contacto con el suelo y se la va arrastrando. Ahora, si yo, en vez de arrastrarla, le adapto unas ruedas, ¿verdad? Le adapto unas ruedas aquí, una, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que solo voy a tener un pequeño punto, ¿verdad? Un pequeño punto de fricción y por lo tanto se me va a hacer mucho más sencillo moverla acá. Mientras que antes, si yo no le tenía las ruedas, yo voy a tener una zona de aplicación de la fricción muy grande, muy alta, que básicamente sería toda la parte baja de la herramienta, pues, ¿no? Entonces, por eso es que al colocar ruedas va a disminuir evidentemente la fricción. ¿Ok? Hay dos tipos de coeficientes de fricción. Nosotros tenemos el mu sub S y el mu sub K. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno de estos? Pues bueno, mu sub S es mayor que mu sub K. ¿Por qué? Porque mu sub S es el coeficiente de fricción estático. Eso se le aplica cuando el cuerpo está sin moverse. Cuando el cuerpo ya se movió, o sea, existe una aceleración, entonces ya nosotros deberíamos utilizar el mu K, porque este de aquí sería el mu cinético. Ustedes, y esto de aquí ustedes me preguntarán, pero ¿por qué debo de utilizar un coeficiente, un coeficiente para cierta situación y otro coeficiente para otra? ¿Qué es lo que ocurre cuando un carro se apaga en media calle? Vienen 5 personas a empujar ese carro, pero a medida que el carro arranca, bueno, no arranca, sino se va moviendo, ¿qué pasa con las personas? A ver, ¿qué pasa con las personas, chicos? A medida que el carro va avanzando y agarrando velocidad. ¿Qué hacen las personas? ¿Ustedes han visto? Correcto, Lisette, muy bien. Las personas se quitan, ¿verdad? ¿Por qué se quitan? ¿Por qué? Porque como el carro ya está en movimiento, ahora necesitamos menos fuerza para poder moverlo, ¿sí? Entonces, exactamente, la fuerza disminuye. Entonces, ya no es necesario las 5 personas que sacaron a ese objeto del reposo. Entonces, es mucho más complejo sacar un objeto del reposo que aumentarle su velocidad si es que está en movimiento. ¿Ok? ¿Estamos claros o no? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Muy bien, entonces. Y es por esa razón que el mu sub S o el mu estático debería ser mayor al mu sub K. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta?
Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Perfecto, muy bien. ¿Para qué se utiliza el mu sub s? El mu sub s, Michael, se lo utiliza cuando el objeto está en reposo. ¿Ya? Se lo utiliza cuando el objeto está en reposo o en velocidad constante. Ahí se utiliza el mu sub s. Mientras que el mu sub k se lo utiliza cuando el objeto se encuentra ya en movimiento. ¿Estamos claros o no, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Listo, entonces. Vamos avanzando. Aquí, pues bueno, aquí nosotros podemos observar lo siguiente. Miren, presten atención. Aquí nosotros tenemos una caja sostenida. Entonces aquí nosotros tenemos la fuerza de la normal, ¿verdad? Y tenemos el peso, que se lo trabaja como W. ¿Ok? ¿Estamos claros o no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Aquí tenemos fricción? No, no tenemos fricción. ¿Por qué no tenemos fricción? Porque no existe una fuerza que quiera hacer mover de manera axial al objeto, pues no. Luego de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que una persona viene con una mano, coge la piolita y le empieza a aplicar una tensión, ¿verdad? Va a aplicarle una tensión. Pero no sé si ustedes han notado que cuando ustedes quieren mover un objeto, un escritorio, algo, usted, si le hace una fuerza pequeña, el escritorio no se mueve. Si le hace una fuerza más grande, el escritorio tampoco se mueve. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que lo que está pasando es que si yo aumento la fuerza de empuje, ¿quién también va a aumentar, chicos? A ver, ¿quién también va a aumentar? La fricción, correcto. La fricción va a aumentar. ¿Por qué? Porque si yo le aplico 20 newtons, yo debería tener 20 newtons en el otro lado. Por ejemplo, mire, si aquí yo le aplico 20 newtons, yo debería tener 20 newtons acá. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿El objeto se mueve o no se mueve? A ver, el objeto se mueve. No se mueve, pues no. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo tengo acá es la misma que la fuerza que yo tengo acá. Es decir, que se eliminan y por lo tanto no hay una fuerza neta. Exactamente, una fuerza nula a la otra. Ahora bien, imaginémonos que nosotros ya no empujamos con 20 newtons, sino que ahora empujamos con 60 newtons. Es decir, que estaríamos por acá. Acá tendríamos los 60 newtons. Entonces, el bloque también va a tener una fricción de 60 newtons. ¿Sí ven? Entonces, ahí yo me esfuerzo. Yo me estoy esforzando, ¿no? Ahora, imaginémonos que les pido a 3 personas más y la fuerza que yo puedo aplicar ahora sería 100 newtons. ¿Sí ven? 100 newtons tendríamos acá. Pero va a haber un momento en donde el objeto o la caja va a ceder, pues, ¿no? Va a ceder, es decir, que ya no puede generar más fricción. Al momento que ocurre eso, tenemos aquí este punto máximo y este punto máximo es la fricción máxima, ¿no? Esta de aquí es este punto que está aquí es el punto máximo y es justo cuando la fricción es igual al mu sub s por la normal. ¿Estamos claros? Luego de eso, luego de pasar ese límite, es como que la caja dice, ya no me puedo quedar quieto, ya no me puedo quedar quieta porque ya me están empujando demasiado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? El coeficiente baja. ¿Por qué baja? Porque ahora va a ser más fácil mover el objeto, pues, ¿no? Y ahí en adelante, pues bueno, ya esto de aquí va oscilando, manteniéndose de alguna manera constante. ¿Y quién es esta? La fricción cinética. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, ¿qué pasa? Quiero mover un objeto, llamo a una persona, no puedo, llamo a 2 personas, no puedo, llamo a 5 personas para llegar a este punto de acá arriba. Para eso yo necesito a las 5 personas. Y luego de eso, ya puedo quitar tranquilamente a las personas necesarias para yo poder tranquilamente irme por el mu sub k, pues, ¿no? Que ya el objeto ya salió del movimiento, ya salió del reposo, perdón, ya salió del movimiento, ¿ok? Entonces esto de aquí es para que lo tengan en cuenta. Igual las diapositivas están en el grupo de Telegram.
sí estaría bueno que las revisen, pues, ¿no? Luego de eso, nosotros vamos a ver las fuerzas de tensión. Una fuerza de tensión también se la conoce como una fuerza de tirón, ¿sí? Y la cual es una fuerza ejercida sobre un objeto por una cuerda. Esta cuerda puede ser una cadena, un cordón, ¿verdad? Un hilo o cualquier otro tipo, pues, ¿no? Generalmente se consideran estos cuerpos con masa despreciable. ¿Por qué yo necesito considerar a una cuerda con masa despreciable, chicos? ¿Alguien me puede decir el por qué? ¿Por qué yo tengo que y tratar de imaginarme una cuerda que no tenga masa? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta con respecto a eso? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta a mi pregunta? ¿Por qué yo digo que la masa es despreciable? Debería ser despreciable. Porque no hace diferencia en el objeto, ¿no? Correcto, Adri, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo digo que la cuerda pesa, entonces, o sea, pesa de manera considerable, entonces yo voy a tener un peso en la cuerda, ¿verdad? Y este peso, ¿verdad? Este peso va a provocar que la cuerda se haga o se pandee, pues, ¿no? Si la han visto, porque aquí yo voy a tener una fuerza que va a empujar a la cuerda. Necesito también, ¿qué otra característica necesito para una cuerda ideal? A ver, ya dijimos que tenga masa despreciable. Correcto, Adri, que no se deforme, porque generalmente las cuerdas, ¿verdad? Cuando pasa su vida útil, estas se estiran y se dañan, se deforman. Entonces, una cuerda ideal no debería ser capaz de hacer eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ok? Entonces, otra característica de estas fuerzas de tensión es que la fuerza va a ir orientada, la fuerza va a ir orientada en la longitud de la cuerda, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cuerda así, la fuerza va a ir en la misma dirección de la cuerda, ¿sí? La misma dirección. Y eso nos da una ventaja porque nosotros ya vamos a tener una fuerza que conocemos su dirección y su sentido, ¿verdad? Y simplemente tendríamos que determinar su respectiva magnitud. ¿Ok? Luego tenemos la fuerza del peso, ¿sí? Ya sabemos que el peso, bueno, la Tierra, ¿verdad? Ya sabemos que la Tierra nos atrae, ¿sí? Por su campo gravitatorio, pues, ¿no? La fuerza perdón, la Tierra está constantemente ejerciendo una fuerza sobre nosotros, la cual nosotros conocemos como el peso, pues, ¿no? Si esto no fuese así, nosotros estaríamos volando ahí como en el espacio, ¿ok? ¿Cómo se calcula el peso? Se calcula multiplicando la masa por la gravedad. ¿Ok? Ejemplo, si yo tengo un objeto, ¿verdad? Si yo tengo un objeto, un bloque, como ustedes quieran llamarlo, que tiene una masa de 20 kilogramos, entonces, ¿cuánto va a pesar? A ver, ¿cuánto va a pesar? Ok, asumiendo que la gravedad es asumiendo que la gravedad es 10 metros por segundo, entonces el peso va a ser 200 newtons. ¿Ok? Otra cosa, el peso siempre va a apuntar hacia abajo, siempre apunta hacia abajo y perpendicular a la superficie terrestre. ¿Ya? Eso ahí es algo que teníamos que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto del peso? A ver.
¿Alguna pregunta con respecto a esto del peso, chicos? Cuéntenme. Si existe alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo, pues, ¿no? Así es, este estudiante, siempre el objeto va a ir, perdón, el peso del objeto va a apuntar hacia abajo. En cualquier problema, hacia abajo, recto hacia abajo. Listo. Entonces, vamos avanzando. Aquí luego tenemos una fuerza elástica de un resorte. Esperaría, ¿verdad? Que ustedes estén anotando todas estas ecuaciones que estamos viendo, pues, ¿no? Y todas estas definiciones. La fuerza elástica de un resorte se estudia en resortes ideales, pues, ¿no? ¿Cuáles serían las características que debería de cumplir un resorte ideal? Pues primero que tenga masa despreciable, ya habíamos hablado de eso, y que no sufra deformaciones permanentes y siempre esté dispuesto a estirarse y contraerse, pues no, sin deformarse permanentemente, ¿no? Para un resorte ideal, la fuerza necesaria para estirarlo es proporcional a su coeficiente de deformación. ¿Sí? Ustedes miran, profesor, pero usted me dijo que no tiene que sufrir deformaciones. Sí, pero son deformaciones permanentes. ¿Ok? Las deformaciones que te habla ahí en la última línea, de hecho, la última palabra, son deformaciones que sí son reversibles, pues no. Como por ejemplo cuando tú coges un resorte y lo estiras y luego lo sueltas y vuelve a su estado natural, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica de un resorte? Pues la fuerza se la encontraría de esta manera, K por X, ¿no? Es decir, que si yo tengo un resorte de K igual a 20, si yo lo estiro 2 centímetros, entonces la fuerza que yo debo de aplicar sería 40 newtons. Si yo lo estiro 2 centímetros. Bueno, de hecho no. De hecho sería K. K es el coeficiente de restitución del resorte, ¿sí? K es el coeficiente de restitución del resorte, ¿ok? Entonces si yo tengo que K es igual a 20 y aquí yo tengo 0,2 metros, o sea, 20 centímetros, entonces lo que va a ocurrir es que voy a necesitar una fuerza ¿de cuánto, chicos? A ver, ¿una fuerza de cuánto? De 10 newtons. Así es, ¿no? 10 newtons. No, ¿cuánto es, chicos? 4 newtons son, ¿no? ¿Cuánto es 20 por 0,2? 4, correcto, muy bien. 4 newtons. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿qué pasa si yo aumento el valor de K? A ver, ¿qué pasa, chicos, si yo aumento el valor de K? La pregunta es, ¿se vuelve un resorte más resistente? ¿Se vuelve un resorte? Cuéntenme, a ver. A ver, correcto, muy bien, ¿sí? Por ejemplo, chicos, si yo vengo acá, ¿sí? Voy a poner un amortiguador de un vehículo. Si han visto los amortiguadores de los vehículos, ¿no? Son estos resortes grandes aquí, ¿no? ¿Ustedes creen que este resorte va a tener un K mayor al resorte que nosotros tenemos en las plumas? A ver, ¿cuál va a tener mayor K? Este de aquí, a ver. ¿Cuál va a tener mayor K? ¿Este resorte o este otro resorte que se utiliza en mecánica automotriz? A ver, ¿cuál va a tener mayor K? Correcto, el amortiguador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar una fuerza mucho más grande para poder deformar ese resorte o ese amortiguador. ¿Ok? Entonces, pilas con esto. Eh, Ahora, otra cosa también es importante, pues, ¿no? Cuando el resorte se estira, cuando yo estoy estirando el resorte, inmediatamente el resorte va a hacer, o sea, va a imprimir una fuerza en sentido contrario que va a buscar
el punto de equilibrio, ¿sí? Pero si yo lo comprimo, entonces el resorte va a imprimir una fuerza hacia el otro lado, ¿ok? Entonces siempre el resorte va a tender a buscar su posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Esta distancia que ustedes ven aquí, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Listo. Eh, K por X, ¿qué significa? Es la fórmula. Así es, yen, ¿sí? Si tú multiplicas la constante del resorte multiplicado por la deformación que tiene el resorte, te va a dar la fuerza que tú necesitas para deformar ese resorte con esa constante. Pues bueno, ¿no? Eso te da la fuerza que necesitas, la fuerza que necesitas para deformar X unidades de metros, ese resorte con K, con esa constante K. ¿Ya? ¿Sí me hice entender? Jen, igual, lo puedo volver a repetir, ¿no? Eh, sí, ok, listo. En metros, claro, es en metros. La deformación que nosotros hablamos es cuando el resorte se estira, es decir, no está en su posición de equilibrio. ¿Ya? A eso yo me refiero. Muy bien, vamos avanzando con la siguiente fuerza. Creo que esta es la última. Ok, bueno, esto de aquí también es importante. Principio de superposición de fuerzas. ¿Qué me dice el principio de superposición de fuerzas, chicos? Indica lo siguiente, ¿no? En la mayoría de movimientos intervienen más de una sola fuerza, ¿sí? Experimentos confirman el siguiente enunciado. Recuerden que todo esto de aquí se lo hace de manera experimental y no, no utilizando fórmulas ni nada por el estilo. Esto lo hicieron en el laboratorio, intentaron otra vez unas ciertas configuraciones y salió, pues, ¿no? El efecto de cualquier fuerza, este es un enunciado importante, el efecto de cualquier fuerza, de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas en un punto de un cuerpo en el mismo, es igual, ¿verdad? A una sola fuerza que va a ser la suma vectorial de todas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que tranquilamente yo puedo tener a una persona aquí, tengo aquí a la persona A y tengo aquí a la persona B, tirando de esta caja, tirando de esta caja con esas dos fuerzas, ¿no? Pero luego yo tengo aquí a una fuerza, a una persona uno, ¿verdad? Y esta persona uno tiene más fuerza, ¿no? O sea, aplica una fuerza en este sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo elimino estas dos fuerzas que están aquí, automáticamente daría lo mismo que si yo eliminaría la del centro y me quedaría con las que están a los costados, pues, ¿no? Si yo elimino esta y me quedo con las dos personas alando al mismo tiempo la caja, entonces voy a obtener el mismo resultado que eliminando a las personas de que están en que están aquí al costado y quedándome solo con la persona de en medio, pues, ¿no? Entonces, por eso dice que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de todas las fuerzas. ¿Ok? En español, nosotros podríamos decir, ¿no? Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores componentes, actuando en el mismo punto. Y aquí también podemos ver la misma idea, ¿no? Esta fuerza que está aquí, se la puede descomponer en su fuerza en Y y en su fuerza en X. Y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Es decir, que da lo mismo que yo empuje con una mano en este sentido, con esa dirección y con esa fuerza, a que empuje con dos manos acá. Me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Si está claro a lo que quería llegar, por favor, chicos. ¿Está claro a lo que quería llegar? Listo. Entonces yo creo que ya con teoría, ¿verdad? Ya con la teoría, ya esto de aquí bueno, de hecho tenemos que seguir viendo un poquito más hasta llegar a la primera y segunda y tercera ley de Newton para ya empezar con los ejercicios que tengo preparados para esta clase, pues, ¿no?
Aquí tenemos, siguiendo también el principio de superposición de fuerzas, ¿sí ven? Nosotros tenemos que esta fuerza que está aquí, esta fuerza R, esta fuerza R se la conoce como, chicos, como la resultante. ¿Y por qué se la conoce como la resultante? Porque es el resultado de sumar todas las fuerzas. Miren, F1, F2, F3, punto, punto, punto. La suma de todas esas fuerzas me va a dar la resultante. Así es. Heidi nos comenta lo siguiente, ¿no? Que es resultante o fuerza neta. Exactamente, se la puede llamar de ambas maneras. Resultante o fuerza neta, ¿ok? Generalmente, ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a separar el análisis. Es decir, que vamos a trabajar un análisis en X, un análisis en Y y un análisis en Z. Entonces, por eso es necesario descomponer a cada una de sus fuerzas, ¿no? Porque fíjense, F1, F1 es igual a ¿qué cosa? A F sub 1X más F sub 1Y más F sub 1Z, ¿no? Entonces, estas aquí se han reagrupado en cada uno de los ejes. Es decir, que voy aquí a sumar todas las componentes en X de todas las fuerzas que tengo. Voy a sumar acá todas las componentes en Y de todas las fuerzas que tengo. Acá voy a sumar las componentes en Z de todas las fuerzas que tengo, pues, ¿no? Y para calcular la magnitud de la resultante, aplicamos esta fórmula que está aquí, que ustedes ya la saben aplicar. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Listo. Vamos avanzando. Primera ley de Newton, chicos. La primera ley de Newton nos dice lo siguiente. Un cuerpo sobre el cual no actúa una fuerza neta, ojo, no actúa una fuerza neta, se mueve con velocidad constante, que puede ser cero o aceleración cero. ¿Ok? Repito, que un objeto no tenga una fuerza neta, esto implica que el objeto se mueva con velocidad constante o aceleración igual a cero, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Ahora bien, pero nosotros tenemos dos tipos de equilibrio. Tenemos, por ejemplo, el equilibrio inestable, porque aquí medio esta persona se mueve unos pasos hacia atrás, transfiere vibraciones al suelo y esa bicicleta se cae, ¿sí? O también tenemos, o también nosotros tenemos equilibrios ya no inestables, pues, ¿no? Como por ejemplo el puente de un pueblo, el puente de unas calles, ¿verdad? Entonces, esto de aquí son estructuras que no son inestables y pueden pasar cualquier cantidad de fuerzas dentro de lo que el diseño mecánico lo permite, pues, ¿no? Y asimismo, si yo tengo que no actúa ninguna fuerza neta, entonces la fuerza en el eje X es cero, la fuerza en el eje Y es cero y la fuerza en el eje Z va a ser cero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Fíjense que ya hemos visto la primera ley de Newton. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no se entienda? A ver. Yo sé, chicos, yo sé que es bastante por procesar, pero recuerden que hoy día también van a tener la clase grabada y esperaríamos, pues bueno, que la puedan observar o volverla a ver si es que desean, para que estén listos para el día martes, que vamos a retomar este tema. ¿Alguna pregunta, por favor? Ah, ok, puedo repetir lo de las ecuaciones. Veamos. Aquí nosotros tenemos esto, ¿no? Aquí, estas fuerzas que están aquí son fuerzas que generalmente están en tres dimensiones, dos dimensiones, tres dimensiones, bla, 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 ¿no? Entonces lo que se hace es descomponerlas, es decir, descomponer en una función, en una fuerza en X, Y y Z, y estas fuerzas se van sumando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis en el eje de las X, solo sumo las fuerzas que aparecen en el eje X. Y si yo tengo una fuerza que está entre el eje X, el eje Z o el eje Y, yo tengo que descomponerla. ¿Ok? Asimismo, nosotros hacemos para las Y luego hacemos con las Z, pues no. Y pues bueno, ¿no? Esto de aquí simplemente, esta cochinada que está aquí,
simplemente es sumatoria, pues no es una sumatoria, es algo expresivo para que ustedes piensen que tienen que sumar todas y cada una de las fuerzas que se vean en el eje de las X. Acá lo mismo, tienen que sumar todas las fuerzas en Y que están en ese eje, y así sucesivamente, pues no. Y a esto nosotros le llamamos equilibrio. En este caso tenemos un equilibrio inestable, porque esas cosas medio le soplas y ya se viene abajo, mientras que acá nosotros tenemos un equilibrio ya mucho más elaborado y estructurado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, Michael, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro o no, chicos? Cuéntenme. Chicos, ¿quedó claro? ¿Sí? Alexander, si no entendiste, por favor, vuelve a preguntar. No, no hay ningún problema. Ok, listo. Entonces, gracias, Alexander. Asimismo, tenemos aquí la segunda ley de Newton, ¿sí? Esta segunda ley de Newton, ¿verdad? Nos establece que existe una relación entre la fuerza y la masa, pues, ¿no? Y la aceleración, perdón, es decir, una relación proporcional. El enunciado dice el siguiente, ¿no? Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma en la dirección que la fuerza neta, pues, ¿no? Ojo, la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí tenemos la respectiva ecuación, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Acá tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por solo la aceleración en X. Ojo, solo la aceleración en X. Recordemos que la aceleración es un vector y también necesita tener su respectiva dirección, pues, ¿no? La aceleración. Entonces nosotros aquí estamos trabajando netamente con el eje de las X, acá tenemos con el eje de las Y y acá con el eje de las Z. ¿Ok? Entonces si yo cojo cada una de las componentes, por ejemplo la aceleración total va a ser igual a qué cosa? A la aceleración en X y más la aceleración en YJ más la aceleración en KZ. ¿Sí? Entonces, de esta manera me quedaría el vector de aceleración si que yo quisiera presentarlo, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Esto de aquí simplemente es aceleración, pues, ¿no? Listo. Tercera ley de Newton, y con esta terminamos, no la clase, sino la teoría. Si a un cuerpo A se ejerce una fuerza sobre perdón, si al cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción. Entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Entonces, aquí nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que, ustedes se acuerdan, chicos, que cuando nosotros nos paramos en la superficie terrestre, nosotros vamos a tener dos fuerzas, ¿no? La primera fuerza va a ser ¿qué cosa? El peso. ¿Verdad? Ese es ahí el peso, ¿no? Y la otra es, ¿cuál? La normal, pues, ¿no? Porque estoy en contacto con el suelo, ¿sí? Estoy en contacto. Si yo que estaría levitando por ahí, no tendría ninguna normal. Siempre que hay contacto, va a aparecer una normal, ¿ok? Entonces, si me dicen aquí, ¿sí? Si me dicen aquí que la normal, ¿verdad? La normal es la reacción que tiene la Tierra hacia ti, o sea, para sostenerte. Entonces, ¿por qué el peso que yo tengo no empuja a la Tierra hacia abajo? Porque es la misma fuerza, sí, pero aquí entra otra situación que es la inercia, pues, ¿no? La Tierra te puede sostener, te puede desplazar la Tierra, pero que tú desplaces a la Tierra ya es otra historia, pues, ¿no? Entonces, aquí la fuerza es la misma, pero lastimosamente la masa no es tan grande que, pues bueno, la aceleración se hace casi cero, ¿ok? Entonces, vamos a resolver ejercicios, ¿ya?
terminamos esta parte de teoría y vamos ahora sí a resolver ejercicios. Profe, ¿me permite tomarle foto a la última diapositiva que no le tomé, a la tercera ley? Ya, que para ahorita, o sea, para que lo veas ahorita. Sí, es que no le pude tomar Ya, lo que la foto. pasa, recuerda que estas diapositivas yo se las envié a Telegram, pues no, todas estas diapositivas se las envié a Telegram, pero claro, dale, para los ejercicios sí necesito que tengan claras eh, estas tres leyes, pues no, estas tres leyes necesito que tengan claras. ¿Me avisas? ¿Me avisas, por favor? Sí, ya le tomé, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces voy a cerrar esto y ahorita sí nos vamos con los ejercicios de acá, de dinámica, pues no. Veamos, ya vimos todo esto. Hemos hecho una cantidad inmensa de ejercicios, chicos. Ok, aquí me dice lo siguiente. Un objeto de 2 kilogramos está sujeto a un resorte de constante elástica fíjense chicos que aquí la constante elástica, las unidades de la constante elástica son 10 newton dividido para metro. Tengan cuidado porque hay veces que aquí les pone centímetros, ¿no? Entonces ustedes al establecer, ¿cómo es la ecuación para calcular la fuerza en un resorte? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es la ecuación, chicos, para calcular la fuerza de un resorte? Esto debe estar claro. Muy bien, Alexander. Muy bien, Adri. Ok, listo. Efectivamente, la fuerza de un resorte es igual a la constante del resorte multiplicado por la deformación, pues, ¿no? Entonces me dice, si el objeto se desplaza 0,2 metros desde su posición de equilibrio y luego se suelta, ¿cuál es la fuerza restauradora máxima que experimenta? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Aquí tenemos el resorte, ¿no? Un objeto, fíjense, un objeto de 2 kilogramos, ¿verdad? Está sujeto a un resorte de constante tal. Si el objeto se desplaza a 0,2 metros desde su posición de equilibrio, ¿verdad? Y luego se suelta, entonces, ¿para dónde se movió 0,2 metros? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hacia dónde fue? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Correcto, debería ser, no pues, porque dice, si el objeto se desplaza 0,2 de su posición de equilibrio y luego se suelta, eh, claro, sí, tienen razón. Entonces lo que pasa es que nosotros estiramos el resorte, ¿no? Entonces voy a dibujarlo acá abajo, ¿no? Indiferentemente de que si sea hacia arriba, o sea, si es que sea izquierda-derecha, la respuesta me va a dar la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este bloque se va a mover hacia acá, ¿no? Y aquí voy a colocarlo deformado, ¿sí? Entonces se va a mover 0,2 metros. Entonces, en este momento, el bloque de 2 kilogramos, o sea, el resorte,
¿qué va a querer hacer el resorte? El resorte va a querer moverse hacia su posición de equilibrio, pues, ¿no? Entonces, esta fuerza que está aquí va a ser K por la deformación, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría la respuesta, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? F es igual a 100 newton por metro multiplicado por 0,2 metros, pues, ¿no? Se simplifican metros con metros y me queda 0,2, me quedaría 20 newtons, sí, 20 newtons me quedaría, ¿no? Esa sería la respuesta, la opción D. ¿Ya? Facilito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Listo, vamos al siguiente ejercicio entonces. Me dice, un bloque de 5 kilogramos se suelta en reposo sobre una superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie es 0,4, ¿cuál es la fuerza de fricción máxima que actúa sobre el bloque? Vamos a ver. Esto de aquí simplemente es aplicar una ecuación. Les voy a enviar la encuesta para que ustedes resuelvan el ejercicio. A ver, empecemos por favor. A ver, perdón, fui un poquito brusco. No, este de aquí, este ejercicio sí necesita un poquito más de análisis. A ver, veamos. Primero vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Vamos haciendo una gráfica primero. Entonces aquí yo tengo a mi bloque de 5 kilogramos, ¿ok? Entonces, este bloque, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a tener en este bloque? A ver, cuéntenme. ¿Cuáles serían las fuerzas que va a experimentar este bloque? Las fuerzas externas, pues, ¿no? Correcto, vamos a tener una fuerza del peso, pues, ¿no? Una fuerza del peso. Siempre que ustedes coloquen una fuerza en un dibujo, tienen que saber responder quién aplica esta fuerza a quién, pues, ¿no? Esta fuerza del peso es la Tierra aplicando esa fuerza externa al objeto de 5 kilogramos, pues, ¿no? Luego de eso, también tenemos la normal, pues, ¿no? Que esta normal es por el contacto que existe entre estas dos superficies y por lo tanto vamos a tener una fuerza de fricción. No me establecen para dónde es el movimiento, pero no importa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Pues bueno, fíjense que me dice que está en reposo, pues no, aquí está en reposo. Entonces, acá, para que exista una fricción, debería haber una fuerza para el otro lado, una fuerza externa que va a ser igual a la fricción, pues no. Entonces, fíjense, primero, sumatoria de fuerzas en X, o sea, todas las sumatorias de fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a cero, pues, ¿no? Porque aquí ustedes pueden darse cuenta que el cuerpo se mantiene en reposo. Y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual, chicos? A ver, ¿a qué va a ser igual eh, las fuerzas en el eje Y? Correcto, también va a ser cero. No, no, va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque aquí me dice que está en reposo. Si está en reposo, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, todas las sumatorias de las fuerzas deben de darme cero. ¿Ok? Entonces, si yo hago la sumatoria en el eje de las Y, ¿verdad? Veamos aquí, vamos a hacer un análisis en el eje Y, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y, chicos? A ver. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Correcto, en este caso sería la normal y el peso, pues, ¿no? Entonces, como nosotros decimos que hacia arriba es lo positivo, ¿verdad? Y hacia la derecha es positivo, entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación de ahí, chicos? Me quedaría que la normal menos el peso es igual ¿a quién? A cero, porque eso es la sumatoria de las fuerzas. Las únicas fuerzas que tengo aquí verticales son la normal y el peso, y eso va a ser igual a cero. Entonces, la normal, ¿a qué es igual, chicos? A ver, la normal, ¿a qué es igual?
En este caso, la normal va a ser igual al peso. Así es, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que la ecuación de fricción, ¿a qué era igual la ecuación de fricción, chicos? A ver, ¿a qué era igual la ecuación de fricción? Correcto, al coeficiente de fricción mu por la normal, ¿verdad? Entonces, el mu yo ya lo tengo. Este mu que está aquí es 0,4. Y esta normal va a ser igual a ¿quién? Al peso. Entonces, sabiendo esto, ahora respóndanme. ¿Cuál sería la respuesta? Les voy a lanzar la votación, por favor. Muy bien, entonces la respuesta correcta, evidentemente, vamos a ver cuál es. Vamos a ver. Entonces, la fricción me quedaría 0,4 multiplicado por la masa, que sería 5, multiplicado por la gravedad, que lo estamos tomando como 10, pues, ¿no? Entonces, sin calculadora, chicos, miren, ve, lo vamos a trabajar sin calculadora. Entonces, trabajando esto como fracción, me quedaría 4 décimos, el primero, por 5
por 10. Se va este, 4 por 5, 20. 20 newtons. Esa es la respuesta. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Entonces, el 79% de las personas colocaron correctamente la respuesta. Muy bien. Vamos avanzando. Claro, dígame. ¿De dónde sale el 10 que le pone al lado del 5? Lo multiplico por 5. Gravedad. Lo estamos tomando como 9,88. O sea, yo sé que la respuesta es 9,81. O sea, esa es la gravedad, pero la estamos tomando a 10. Porque, o sea, considero que como ustedes no les van a permitir el uso de calculadora, pues bueno, hay que trabajarlo de esa manera. Ya, pues, gracias. Ya, ok. Entonces vamos con el siguiente. Dice, un objeto se deja caer verticalmente desde una altura de 5 metros. ¿Cuál es la fuerza de impacto cuando el objeto golpea el suelo? A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta.
Ok, entonces veamos. Voy a finalizar la encuesta. Indicaron que la mayoría era 50, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Porque la fuerza con la que la pelota va a impactar, o bueno, el objeto va a impactar el suelo es su propio peso. ¿Sí ven? Va a impactar con su propio peso, ¿no? Entonces sería 10, no, pues sería 10 por 10. Sería 10 por 10, 100 sería. Porque tendríamos 10 kilos, 10 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo al cuadrado, la respuesta sería 100 newton. Con 100 newton va a impactar al suelo. ¿Ok? Por eso es que no es lo mismo tirar una pelota de tenis al piso de 5 metros a que tirar un piano o tirar un carro, ¿no? Entonces va a generar mayor fuerza porque tiene más peso. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, un resorte no deformado con una constante K se comprime 0,1 metros si se suelta. ¿Cuál es su fuerza máxima que experimenta el objeto unido al resorte? Esta aquí está facilita, chicos. Vamos a poner las encuestas. Tienen un minuto, no más. Correcto. Entonces vamos a dar por finalizado. Vamos a compartir los resultados. Y la mayoría dice que fue la B, pues, ¿no? Y efectivamente, la respuesta correcta es la B, pues, ¿no? Recuerden que la ecuación es fuerza igual a K por la deformación, es decir, 200 por 0,1, esto de aquí es 20 newtons. Muy bien, vamos avanzando con el siguiente. Vamos a ver con este de aquí. A ver, veamos. Eh, Aquí nosotros tenemos un bloque, ¿verdad? Tenemos aquí un bloque. Este bloque de 3 kilogramos sobre una superficie horizontal sin fricción. Ojo, es importante leer esta parte, ¿no? Sin fricción. Una fuerza horizontal constante de 15 newtons es aplicada sobre el objeto, ¿verdad? Lo cual provoca su aceleración. Ahora me pregunta, ¿cuál es la aceleración del bloque, no? Ahora bien, recordemos que nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, sumemos todas las fuerzas que nosotros tenemos aquí, pero ojo, en qué eje tendríamos que trabajar? ¿En el eje X o en el eje Y? Correcto, tenemos que trabajar en el eje X, no confundirnos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la aceleración? A ver, voy a lanzar la votación para que ustedes me la hagan saber. A ver, vamos con la votación, chicos.
Listo, chicos. Entonces tendríamos que la respuesta correcta, evidentemente, es la opción B, pues, ¿no? ¿Por qué la opción B? Vamos a observar, pues, ¿no? Veamos dónde se metieron, dónde están las votaciones. Aquí está. ¿Ok? Entonces, finalizamos las votaciones, compartimos, la mayoría indicó que la opción es B. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es igual a 15, ¿no? Porque solo esa es la única fuerza que yo tengo en el eje de las X, pues, ¿no? La masa es 3 y tengo aquí la aceleración, pues, ¿no? El 3 pasa a dividir, entonces la aceleración es 5 metros por segundos al cuadrado. La respuesta es correcta, es el literal B. ¿Ok? Vamos con... Vamos por el último ejercicio de la clase del día de hoy y tenemos el 62. Veamos. Déjenme enviarles nuevamente la encuesta. Listo. Ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Primero, tendríamos que hacer un dibujo, pues no, un objeto, me dice un objeto de 8 kilogramos, ¿verdad? 8 kilogramos. Está suspendido en reposo desde el techo por medio de una cuerda. Entonces aquí tenemos el techo y acá está suspendido, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Si bien es cierto, yo no les di la ecuación de la tensión, pero de hecho es porque no la hay, porque es un concepto, no es una fórmula, ¿no?
Entonces, si yo hago aquí un diagrama de cuerpo libre, que básicamente es cuáles son las fuerzas que el objeto, ¿verdad? El objeto está sintiendo, pues, ¿no? Primero, siente una atracción hacia la tierra, que en este caso sería el peso. Y luego siente que alguien lo ala hacia arriba y lo sostiene, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos estas dos fuerzas. Una fuerza hacia abajo, que es el peso, y una fuerza hacia arriba, que es la tensión. Como el enunciado me dice que está suspendido en reposo, entonces la sumatoria en el eje de todas las fuerzas en el eje de las Y va a ser igual a ¿cuánto? A 0, porque está en reposo. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría tensión menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al propio peso. ¿Cuál es el peso del objeto? 8 por 10, lo cual me daría la respuesta, la D. ¿Ok? ¿Estamos claros o no, chicos? ¿Alguna pregunta? No hay una ecuación, Alexander. ¿Ok? Entonces, vamos a observar. La mayoría correcto, colocó correctamente la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Entonces, como yo les había indicado, chicos, la clase solo va a ser hasta las 7, ¿ok? Ya no quiero abusar más de su domingo. Pues bueno, ¿no? Tengan una excelente noche, pasen bien y recuerden, el día de mañana vamos a tener un trabajo acerca de esto, ¿sí? Yo sé que mañana toca matemáticas, pero vamos a trabajar física, ¿no? Para tener los conceptos claros. Mañana vamos a trabajar un ejercicio de estos. O sea, vamos a trabajar un quiz. Van a trabajar netamente un quiz. ¿Ok? Entonces tengan una excelente tarde. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao, chicos.